Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús, el árbol se conoce por su fruto. Jesús en el Sermón del Monte advirtió con firmeza sobre la presencia de falsos profetas, describiéndolos como lobos vestidos de ovejas. Esta figura ilustra el peligro de aquellos que con apariencia piadosa buscan infiltrarse en el pueblo de Dios para destruir desde dentro. No se trata de simples errores humanos, sino de una obra deliberada de Satanás, quien reviste a estos lobos con un disfraz de piedad, dotándolos de carisma y aparente espiritualidad que engaña a los incautos. Desde el Antiguo Testamento, Dios denunció a los falsos profetas como mentirosos que hablan en su nombre sin haber sido enviados por él. En los evangelios, Jesús revela que estos impostores son falsos cristianos que aparentan ser parte del rebaño. Su mensaje y sus métodos, aunque puedan sonar espirituales, buscan apartar de la verdad, sembrar confusión y devorar a las ovejas. Por eso, el modo de reconocerlos no es por su apariencia ni por sus palabras, sino por sus frutos en sus vidas y ministerios. Un árbol malo no puede dar buen fruto, y el fruto falso, tarde o temprano, queda en evidencia. Así la advertencia de Jesús nos llama a un discernimiento constante, a fin de guardar nuestra fe y seguir firmemente a nuestro verdadero pastor, el Señor. Veamos, Jesús habla de falsos profetas o de lobos vestidos de ovejas. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La Biblia denuncia la existencia de falsos profetas entre el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento se dice que los falsos profetas son personas que hablan mentiras en nombre de Dios y sin que Él tenga nada que ver con ellos. Jeremías 14:14. Dijeron los profetas, mentira en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetiza. Y en los evangelios se dice que estos lobos son falsos creyentes. Mateo 7:15, 21 al 22. Los falsos profetas vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así pues, estos lobos son falsos cristianos y maestros, porque son un mero fraude o engaño en sí mismos, en lo que dicen, en lo que hacen. Segunda de Pedro 2:1. Hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Segunda Corintios 11:13. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Un falso profeta, un falso cristiano es como un billete falso, como una moneda falsa. Parece, parece que es un billete o una moneda, pero no lo es. Puede estar tan bien hecha la falsificación que es difícil verla, pero una falsificación no es un billete o una moneda verdadera. Por tanto, estos falsos profetas o falsos cristianos no son hijos de Dios. Jesús dice que el falso creyente o falso profeta es realmente un lobo vestido de oveja.
Esto quiere decir que son personas que no han nacido de nuevo, son lobos, no han cambiado su condición natural, son lobos, son pecadores por naturaleza y siguen siendo pecadores por naturaleza. Y estos lobos o pecadores no redimidos, no renacidos por el Señor, se mueven entre las ovejas del Señor con un manto de apariencia para parecer ovejas de Él. Y este es el problema. Son lobos que llevan una piel de oveja sobre ellos. Son falsos cristianos, no son cristianos, pero aparentan ser cristianos. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estas personas tienen una apariencia externa de piedad que muestran en los contextos donde les conviene. Delante de otros cristianos se muestran piadosos, santos, educados, se muestran con ternura, cuidan mucho su apariencia. Un falso cristiano cuida más la apariencia que un verdadero cristiano, porque un verdadero cristiano no está preocupado en aparentar, que le vean. Piénselo, sencillamente un verdadero cristiano es por la gracia de Dios y lo que es sale espontáneamente. Pero el falso cristiano vive de aparentar, vive de mostrar una imagen por la que desea que le vean. Siendo un lobo, el lobo se comporta como si fuera una oveja, tan solo con una piel sobre sí. Pero estas personas no pueden cambiar su condición de lobos. La piel externa no cambia el interior. Segunda Timoteo 3, 1 al 5. Por eso estas personas realmente que no han nacido de nuevo, que siguen siendo pecadores, no redimidos, estas personas siguen siendo malas y esclavos del mal. Por eso hablando de ellas, dice Pablo en 2 Timoteo 3, 1 al 5, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, gratos, píos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, crueles, traidores, amadores de los deleites, que tendrán apariencia de piedad. A estos evita. Es terrible el contraste que se hace en este texto de lo que estas personas son y hacen y su apariencia. La primera parte de este texto describe la conducta y la actitud de estas personas. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, etc. Y termina el texto diciendo que tendrán apariencia de piedad. La apariencia de piedad de los lobos es un mero disfraz que les provee Satanás. 2 Corintios 11, 13 al 15. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Los lobos parecen tener dones y ministerios, parecen tener todo aquello que tiene un santo Hijo de Dios. Ellos parecen tener más allá incluso, porque en esa está su tarea, su objetivo
para consigo mismo, con su propósito maligno, porque ellos buscan engañar y desviar a otros de la fe. Sean conscientes de ello o no, porque dependiendo del grado de instrumentalidad que Satanás tenga de ellos, pueden ser más o menos conscientes de lo que Satanás está haciendo en ellos y a través de ellos. Hay lobos que no son conscientes siquiera de ser lobos, porque actúan de alguna manera inducidos por Satanás. Ellos mismos no saben que son lobos. Se han creído el engaño que perpetran hacia otros, se lo han creído ellos mismos. Ellos mismos se creen cristianos. Por tanto, hay lobos que no son conscientes naturaleza de lobo, pero otros sí saben que no son hijos de Dios y que claramente pues hacen lo que hacen por intereses, por intereses espurios, por actitudes claramente negativas y malas. El objetivo de los mensajes y métodos de los lobos es hacer daño al rebaño. Mateo 24:24. Harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Estas personas pueden hacer grandes cosas, grandes cosas. Y esto es lo que confunde a muchos. Y esto es lo que engaña a muchos. Y esto es lo que hace que muchos le sigan. Porque hay personas superficiales que se quedan con lo externo. Se quedan encandilados con lo externo. Y estas personas son para esas personas, objetivos. Los lobos tienen sus presas en creyentes ingenuos, en creyentes superficiales, que van por la vida quedándose con lo exterior. Segunda de Pedro 2:1. Los falsos maestros introducirán encubiertamente herejías destructoras. Realmente estas personas, los lobos, harán daño al rebaño. Harán daño. Harán daño al pueblo nominal de Dios. Harán daño. Muchos se apartarán. Muchos se enfriarán. Muchos dejarán de trabajar por y para el Señor. Muchos seguirán los falsos caminos, los falsos modos de estos lobos. Muchos. ¿Qué hemos de hacer frente a los lobos o falsos profetas? En primer lugar, debemos reconocer e identificar a estos lobos o falsos profetas. Debemos reconocerlo. Un falso profeta no puede obrar el bien absoluto ni dejar de hacer el mal. Estas dos cosas es muy importante tenerlas en cuenta. Puede hacer alguna especie de forma de bien, pero no el bien absoluto. Nunca el bien absoluto. Puede dar un pan, pero nunca lo dará por amor. Lo dará con algún interés. Y no pueden dejar de hacer el mal de forma absoluta. Por eso Jesús dijo, Mateo 7:16-20, por sus frutos los conoceréis. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que por sus frutos los conoceréis. El cristiano debe estar pendiente de los frutos, no de las apariencias, de los frutos, porque debe reconocer a los falsos profetas. Y una vez identificados los lobos o falsos profetas por sus frutos u obras, los creyentes deben guardarse de ellos. Mateo 7:15-16. Guardaos de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo nos guardamos de los lobos o falsos profetas? Sabiendo que buscan acreditarse con sus falsas predicciones,
debemos rechazarlos. Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, con presunción habló el tal profeta. No tengas temor de él. El falso profeta suele pronosticar cosas sobre el futuro escatológico, sobre las personas. El falso profeta tiende a hacer augurios sobre lo porvenir y no se cumplen las cosas que dice, los augurios que hace, no se cumplen, pero no se da cuenta de que está permanentemente mintiendo a los demás. No se da cuenta. Y lo malo es que hay muchos incautos, ingenuos, que caen bajo sus engaños. Pero los falsos profetas son pruebas de parte de Dios para aquellos que de verdad son sus hijos. Los falsos profetas son pruebas para determinar el conocimiento que tienen los creyentes, los hijos de Dios, sobre Él y sus cosas, para determinar la fe, el grado de perseverancia. Los falsos profetas, con sus mentiras y engaños, prueban a los justos. Deuteronomio 13, 1 al 3. Aunque se cumpla la señal o prodigio que te anunció, no darás oído, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Mateo 24, 11 al 13. Falsos profetas engañarán, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Por tanto, como dice el texto primero que hemos leído ahora, Dios os está probando. El que persevere hasta el fin, el que persevera hasta el fin en la verdad, en el Señor, en la sana doctrina, el que persevera hasta el fin en Jesús, este será salvo. El creyente es probado con los falsos profetas. Para ello debe tener discernimiento de espíritus, que le permite diferenciar entre el trigo y la cizaña. Primera de Juan 4, 1 y 20. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Discernimiento de espíritu significa ver el fruto, distinguir el fruto sano y santo de las obras malas. La advertencia contra los falsos profetas nos sirve para discernir la verdad de la mentira en general. Debemos saber que el falso profeta y su fruto malo nunca proceden de Dios. Ezequiel 13:6. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Dios no está con estas personas. No está en ninguna manera con todo aquello que es falso y mentiroso. A pesar de ello, Dios recomienda a los suyos que no aparten a los falsos profetas y a los lobos. Les dice que se guarden de ellos. Pero al mismo tiempo que les dice que se guarden de ellos, les dice que Él mismo, Dios mismo, es quien los quitará de en medio del rebaño. Mateo 7:19. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Y esto lo hace el Señor. Mateo 13:28 al 30. ¿Quieres que la arranquemos? Los discípulos preguntan por la cizaña. ¿Quieres que la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Yo diré a los segadores, recoged la cizaña para quemarla. Dios no permitirá que los lobos
entren a formar parte de su rebaño celestial eterno. Ezequiel 13:9. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad. No estarán en la congregación de mi pueblo. Segunda de Pedro 2:1. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y sobre los tales vendrán destrucción repentina. Por tanto, Dios mismo dice que se encargará de ellos. Dios mismo. En el tiempo de Dios, presente o futuro, Dios se encargará de los falsos profetas, de los lobos vestidos de ovejas. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús, el árbol se conoce por su fruto. Y esto nos lleva a hacernos algunas reflexiones personales. Esto nos llama a discernir. El Señor nos llama a discernir la verdad de la mentira, la fe real de la mera apariencia. No debemos aceptar ciegamente cualquier enseñanza o seguir a cualquier persona o líder. Debemos examinar el impacto de las enseñanzas de Jesús en la vida y palabras en nosotros y en los demás. Nuestros frutos indican que somos hijos de Dios. Debemos observar los frutos, pero este puede tardar en estar presente y madurar. No debemos emitir juicios apresurados sobre una sola acción de una persona o durante un poco de tiempo. Debemos ser sabios y maduros a la hora de juzgar. Debemos juzgar con justo juicio. La fe genuina siempre se manifestará en buenas y concretas acciones. Nuestros frutos son la evidencia visible de la realidad de nuestra fe. Que Dios nos ayude a conocer que el árbol se conoce por sus frutos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos advierte sobre este mal que acontecerá sobre tu pueblo. Ya sucedió en el pasado y seguirá sucediendo hasta que tú vengas. Como la cizaña crece entre el trigo, como los lobos se infiltran entre las ovejas para devorarlas. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, para no caer en el engaño, para no ser atrapados por ningunas formas, maneras que el diablo utiliza para atrapar a los que son tuyos. Ayúdanos, Señor. Líbranos del mal y del mal. Gracias más cuidados. Gracias, Señor, porque bendiciendo a aquellos que he esperado, a Daniel, sé como yo mismo, Señor. Gracias. Sigue ayudándonos, oh Padre. Ayuda también a otros que están pasando por enfermedades respiratorias. Ayuda a Aide y a Otto. Y también, Señor, a otros que tienen otro tipo de problemas. Otro tipo de problemas como Bárbara, como Susana, como Antonio, como Águeda. Ayuda, Señor, a aquellos que te necesitan por razones de salud. También por Cuchi y por tanto, Señor, como Yoli, que te necesita. Ten misericordia de tus hijos y de nuestros familiares y seres queridos que traemos ante ti. Gracias, Padre, porque en ti esperamos. Ayuda a Bexabé en su embarazo y gracias, Señor, porque hasta aquí nos has traído a todos. Bendito seas.
por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.